Muchísimas gracias. Estoy realmente muy reconocido por la oportunidad de regresar a esta bella tierra y no me tocó caballo bayo, pero prometo hacer un gran esfuerzo para que me den uno al final. Y yo creo que medido en horacilla, ya ustedes se ganaron también el suyo. Así que vamos a examinar en esta breve visita este tema del impacto de las tecnologías en los procesos de aprendizaje, en la construcción del conocimiento y en general en la vida de la educación hacia el futuro. Me voy a acercar un poco para presentarles un poco mejor. Me parece que tenemos la oportunidad de examinar algunos de los impactos que las tecnologías han venido generando en la vida de la sociedad, y es un fenómeno relativamente reciente. La generación de nuestros padres no alcanzó a visualizar lo que venía. Yo recuerdo a mi papá preguntándome que vas a estudiar una carrera que se llama ingeniería de ¿qué? De computación. Dice, mis amigos se burlan de mí en el café cuando digo que estás estudiando. Mis hijos se burlan de mí porque dicen, no entiendes, pa, esto ya se maneja a través de las redes sociales, ya no tienes que hacer eso que tú estás haciendo. Vivimos nosotros frente a nuestras narices el cambio más importante que ha tenido la civilización humana, en mi modesta opinión, en toda su historia. Nos agarró a nosotros, despiertos y vivos. Hubiera podido ser una historia que nos cuentan si fuéramos más jóvenes, o hubiéramos sido los beneficiarios del protagonismo que otros ejercieron. A nosotros nos tocó ser los protagonistas. Y pretendo demostrar que vamos a tener un trabajo importante que desarrollar con este tema de los impactos de la tecnología en el proceso del conocimiento. Yo le ruego un favor a mis colegas de la mesa. Dicen que los ángeles no tienen espalda, pero como yo sí no soy tan ángel, entonces perdón por la espalda a mis colegas allí. ¿Cuál es el primer impacto? Cambiamos de civilización. Nos fuimos de una civilización que estaba dedicada a la transformación de las materias primas y nos movimos a una civilización que transforma materia gris. Lo que hacíamos era extraer productos de la tierra y venderlos en los mercados, y las habilidades intelectuales requeridas para ello eran bajas. Y la civilización hoy lo que hace es que genera riqueza y prosperidad con base en lo que hay en las mentes, no en el suelo. Y lo que hacemos no es extraer los productos y venderlos, sino generar ideas cuyo valor es enorme en los mercados. No digo que nos vamos abandonando la sociedad agrícola. Lo que digo es que por estar solo ahí nos estamos perdiendo de la oportunidad de generar riqueza y prosperidad por una vía distinta, que es lo que la tecnología le creó a la sociedad. Un impacto enorme, es un impacto sideral, es un impacto universal. Está afectando a todas las civilizaciones por igual, no importa su geografía, no importa su riqueza, no importa su conocimiento. Eso que generó que nos estamos moviendo de una sociedad de consumidores de información hacia una sociedad de productores de conocimiento. Suena simple, ¿verdad? Pero todos de ustedes que han estado vinculados con la educación
saben que la diferencia es enorme, es sideral. Tener un niño en la clase o un estudiante de cualquier carrera que es capaz de repetir la información que está en los libros es un nivel. Tener ese mismo estudiante capaz de producir colaborativamente nuevo conocimiento en el mismo tiempo es una órbita distinta. Para quienes hemos estado dedicados a la docencia, está bien claro que tener grupos de estudiantes que construyen nuevo conocimiento en forma colaborativa es un reto enorme para todas nuestras habilidades. Ni afilando bien temprano en la mañana las uñas para llegar bien preparados a dar la clase, podemos conseguir que los estudiantes den ese salto. Es mucho lo que tenemos que cambiar en los materiales, en los métodos, en las herramientas y en la concepción intelectual de lo que debe pasar en cada minuto que tenemos tiempo de contacto con los estudiantes. Es un cambio enorme que también hizo que nos moviéramos del territorio a la velocidad. Yo viví en Costa Rica hace 25 años, participé en una de las más extraordinarias aventuras intelectuales que haya acontecido en el continente, que fue una idea loca del presidente Arias en su momento, de poner computadoras en las escuelas públicas primarias en el año 86. Si ustedes lo piensan, en el año 82 se inventaron una cosa que se llamó la computadora personal, la PC. En el año 86 estaban puestas y conectadas en red en las escuelas públicas primarias de Costa Rica. Primero que nadie en todo el continente. Y eso probó, años después, me invitó el gobierno de Costa Rica de regreso cuando se inauguró la planta de Intel cerca de San José. Y en su discurso el presidente Figueres en esa época dijo: nosotros fuimos una nación cafetera, porque desde el momento en que sembramos el café, lo piscamos, lo tostamos, lo empacamos, lo mandamos al puerto, lo muelen, lo venden, lo compran y nos pagan, ¿pasan cuánto tiempo? Un estimado, ustedes que son aquí también cafeteros, ¿no? No entremos en esa discusión porque cuando hablamos de café de Colombia es otra liga. ¿Estamos o no? No entremos en eso. ¿Cuánto tiempo pasa? 18 meses. Desde el momento en que un joven Intel agarró y contrató a toda la generación de egresados del TEC de Costa Rica, todos, no importa que estaban estudiando, todos, pásenle, quedan contratados. Desde el momento en que un muchacho de esos escribe unas líneas de código, termina un programa y aparece el cheque, ¿cuánto pasa? 2 semanas. El presidente Figueres dijo ese día: fuimos una nación cafetera, pero ahora seremos una nación de la mente y seremos más rápidos y más grandes que nuestro territorio. Este cambio de la tecnología es un ejemplo de lo que se puede hacer precisamente en las naciones que por tener poco territorio fueron declaradas pobres. Se invirtió la ecuación y eso aconteció estando nosotros vivos. No es una historia que nos cuentan, la estamos viviendo. Entonces, si preguntan cuál es el impacto de la tecnología en la educación, señores, vean lo que les estoy diciendo. Es un cambio total del paradigma. No es que, sí, compré unas computadoras y entonces ahora le voy a hacer examen de matemáticas a los niños y van a rendir mejor. Eso es mirada corta. La mirada larga es una civilización distinta
que vive distinto, que produce distinto y que genera riqueza solo con su mente. Atención, con los amigos hemos estado conversando anoche y esta mañana en la Universidad Nacional Agraria y les dije, voy a decir en esta conferencia de la tarde cosas que parecerán absurdas si las miras desde la perspectiva de un nicaragüense medio que dice, no me vengas con esos cuentos. Es que no te has asomado a la calle a ver las dificultades con que estamos haciendo nuestro desarrollo. Y me propongo demostrar, a ver si me gano el caballo bayo, que tenemos como nunca antes en la historia una oportunidad de un calibre descomunal de darle una vuelta al desarrollo y además de ser muy buenos aprovechando el territorio, ser mejores aún aprovechando nuestras mentes. ¿A quién le queda mejor resolver esos problemas? Pues a los países chicos. Yo vivo ahora en México. Y si tuviera que medir en el tiempo cómo lograr el desarrollo de estas nuevas cosas, de este nuevo paradigma, en México comparado con Nicaragua, costará 4 o 5 veces más tiempo lograrlo en México que aquí. Ahí nacen las primeras ventajas competitivas. Otro punto. El impacto de la tecnología en estas nuevas formas de vivir genera algo que por generaciones no hemos podido resolver. La incapacidad de resolver nuestros problemas con la pobreza. ¿Qué es eso? ¿De dónde salieron todos estos pobres? Excluidos, normalmente por el territorio. Había una ecuación. Son más pobres los que viven más lejos. ¿Más lejos de qué? De dónde está el poder, de dónde están los recursos, de dónde están las cosas. Entonces, si tú vives lejos, condenado a ser pobre. Fui a presentar este tema hace unos años en Bolivia. ¿Recuerdan? Hubo una administración de un presidente que era medio americano y un vicepresidente indígena para compensar. Fui a ver al vicepresidente. Me bajé del avión, llegué a su despacho y me dice, viniendo del aeropuerto pasaste por un pueblito que se llama El Alto. ¿Sí? Yo te garantizo que si tú hubieras nacido en El Alto serías muy pobre, porque esa tierra no produce sino rostros tostados y manos callosas. Pero sí es cierto, todo eso que usted está diciendo del territorio y la mente y todas estas cosas, usted trae una respuesta para ese pueblo. Porque son tan pobres que lo único que pueden hacer es jugar con su mente. Entonces son altamente creativos. Y si la nueva economía es basada en la mente, entonces ese pueblo se me va a salvar. Apuesto a este juego. Trae oportunidades que la tierra no les va a dar nunca a esos pobres. Convierte lo que se generó como su factor de pobreza, que es la distancia, en su aliado. Hoy, con las nuevas tecnologías, hacemos la distancia irrelevante. No importa dónde están, si sus mentes pueden producir ideas creativas y generosas que ayudan al desarrollo. Puede ser un poco absurdo esto que yo planteo. Traigo algunos ejemplos de contraevidencia, señores del jurado. Nos pasamos de una civilización de consumidores a críticos de información hacia una civilización de productores colaborativos de nuevo conocimiento. ¿Quiénes son esos consumidores acríticos de información? ¿Quién creen?
pues nuestros estudiantes, que nosotros mismos los educamos para que fueran consumidores acríticos de información. Todavía sigue aconteciendo en trabajos universitarios que los estudiantes los pueden resolver con un cut and paste, poniendo en evidencia la ineptitud de sus maestros. Ya es un juicio que está dado. Si los estudiantes pueden resolver una tarea de la universidad bajando de internet unos textos, pegándolos y presentándolos al maestro y pasando la materia, ¿de quién es la culpa? Los estudiantes declaran su inocencia y dicen, ¿para qué me pregunta eso? Los maestros dicen, sí, no debía haberle preguntado eso. Es mejor que hubieran puesto a armar un equipo y traer una innovación con respecto al tema que les propuse. Copien todo lo que quieran, pero yo no les acepto copias, sino innovaciones. Bien, vámonos de ahí. ¿Qué es lo que pasó con esta tecnología? Voy a citar varias veces en esta conferencia a mi mentor, el doctor Seymour Papert, del MIT. Fue uno de los cofundadores del Media Lab, uno de los centros de investigación más importantes del mundo. Me acuerdo la primera vez que fui, que tenía un letrero en la puerta, ya lo quitaron, que decía, el futuro se inventa aquí. Y entrabas y era cierto. Vi allá, lo voy a relatar enseguida, cosas que hoy son una moda, pero allá estaban inventándolas. Y decía él, miren, con esto de la tecnología, hay ese deslumbramiento con las computadoras y todas estas cosas. Les digo una cosa, la tecnología en los sistemas educativos, sin un cambio radical, terminaron siendo como ponerle turbinas a un vagón de tren. No vuela. La idea es la misma. Si ustedes le quitan las alas a un avión, ¿qué es lo que hay ahí? Una especie de vagón de tren. Pero el problema es que lo que hemos venido haciendo, y se sigue haciendo por más de 30 años hoy, es comprar las computadoras, ponerlas en las escuelas o en las universidades, dárselas. Hoy la moda es darle una a cada niño. Y todos tranquilos. Los maestros dicen, ya le dieron computadoras a los niños, venga acá al crucigrama, pónganse a trabajar, muchachos, y nos vemos a la salida. Las tecnologías no harán por nosotros los cambios radicales que necesitábamos hacer en los procesos de aprendizaje, en los métodos y en las herramientas. Entonces terminaron convertidas en turbinas de última generación puestas al lado de los vagones de tren. Así no volamos. Y miren lo que pasa cuando vienen estos grandes cambios de tecnología. Hay una analogía que me gusta presentarla porque este año se me acaba. El año entrante ya no la puedo usar. Para del periodo de 1904 a 1914, miren lo que pasó. Hace exactamente 100 años. Se desató una carrera enorme por los viajes transatlánticos. Pues los ingleses decían, yo puedo asegurar que podemos reducir 30% en el consumo de energía de las naves. Y dedicaron todos sus ingenieros un enorme talento a conseguir que una nave transatlántica pudiera hacer el desplazamiento con un 30% de reducción en la energía. De hecho, gran parte del tamaño de esas naves era porque tenían que llevar el combustible, no hay estaciones para ripostar a mitad del océano. Los alemanes decían, ese no es el problema es que está demorando mucho.
Entonces nosotros hemos puesto toda nuestra ingeniería para conseguir que lleguen más rápido. Podemos aumentar en un 30% la velocidad. Y los demás estaban trabajando en el problema de la capacidad. Dicen, no es la velocidad y no es la energía, es que cada viaje que hagamos tiene que llevar lo máximo posible. Total, la ingeniería del mundo estaba dedicada a ese compromiso. Era un trabajo intenso, enorme. En esos mismos días, un par de loquitos, los hermanos Wright, hicieron algo prodigioso que para la época no significó nada. Un vuelo de 67 metros, creo que dentro de esta sala, en 13 segundos, 1904. Para 1914 se hundió el Titanic y se originó el primer vuelo comercial de Nueva York a Atlanta que llevó el correo por primera vez. 100 años después, ya nos ven cómo está la cosa. ¿Qué pasó? Gran parte del talento conocido se dedicó a resolver un problema que era el transporte. Y ese talento altamente preparado no captó el cambio de paradigma y no entendieron que había salido ya a la calle el asesino que acabaría con sus empresas. Cuando yo hablo de los sistemas educativos, de las escuelas, de los colegios, de los sistemas públicos, y cuando hablo de las universidades, la imagen que viene a mi mente no es la del avión, sino la del Titanic. La tecnología empezó a generar todos esos cambios. Ese laboratorio que yo les mencioné, lo sigo muy de cerca porque produjo cosas que son muy interesantes para la vida de este siglo. Había un cuate que se llamaba Nicolás Negroponte, hoy es muy famoso por el proyecto de las tablets para educación, pero escribió un libro prodigioso que se llama Ser Digital. Y adentro de ese libro había una profecía, escrito en 1984. Y dicen, calma. ¿Qué es lo que nos pasó? Simple. Nos estamos moviendo como civilización humana de una vida basada en átomos hacia una vida basada en bits. Eso es lo que pasó. Tranquilos. Piénsenlo con cuidado y verán que sí. Cuando yo hablo de la economía basada en materias primas, átomos. Y cuando hablo de la economía basada en la mente, bits. Él escribió eso en ese libro en el 84 diciendo, eso es lo que está pasando. Ese es el gran cambio de paradigma. Y eso marcaba, según su visión, el mismo cambio que acabo de dibujar, del transatlántico al avión. Es lo que nos está pasando. Entonces, no es ver la computadora como tal. La computadora es, además, lo muestro en la siguiente lámina, un resumen perfecto de casi todas las disciplinas del conocimiento humano. Adentro de esas cajitas, como los teléfonos celulares, está casi todo lo que sabemos, lo máximo que sabemos de química, de física, de electromagnetismo, de matemáticas, de lenguaje. Casi todas las expresiones humanas están aquí. De manera que tenemos una oportunidad extraordinaria en eso. Este profesor Papert, que voy a invocar varias veces aquí, escribió varios libros, La familia conectada en el 84, Tormentas mentales, Mindstorms, que después le dio origen a otras cosas, y La máquina de los niños, donde él decía
que después lo retomó Negroponte con este proyecto, dijo, salvamos al mundo y le cambiamos la órbita al planeta si le damos si le damos una computadora a cada niño en todo el planeta. Pero tiene que ser una ecuación pareja. Solo aceptaremos. En la época en que hizo ese anuncio, se reunió la Cumbre Mundial de Tecnologías de Información y Comunicación. Y en ese momento Negroponte dijo, si le damos una computadora a cada niño, estaba Kofi Annan, presidente de las Naciones Unidas, a su lado, le cambiamos la órbita al planeta, porque tendremos niños que trabajan en la economía del conocimiento, pero necesitamos que entonces sean los gobiernos que dan la garantía que le dan una computadora a cada niño sin excepción, no es a pedazos, no, tu compromiso es que le vas a dar a todos. Bueno, eso no voló, como no se consiguieron los números de escala, tampoco se consiguió el precio. Las computadoras en esa época costaban entre más o menos unos $1.800 y él propuso que fueran a menos de $100. No se logró. Pero la propuesta no dejaba de ser algo de considerar, porque podría romper una enorme cantidad de desigualdades que hoy están originadas en la tierra, en las fronteras que hemos creado entre nosotros. Y estas máquinas acabarían con eso. Y luego apareció Marvin Minsky, que descubrió con sus estudios una cosa que vamos a explorar enseguida, que es la forma como el cerebro trabaja creando redes y conexiones, que de alguna manera hoy hemos replicado con las redes sociales, creando una especie de inteligencia colectiva, que es exactamente el punto que voy a tratar al final. Déjenme mover muy rápidamente. Papert empezó a decir cosas que sonaban muy raro en el sistema educativo. Dijo, uno de los impactos de la tecnología en el proceso de aprendizaje es que ahora, con estas máquinas, en vez de usar libros, lo que podemos hacer es un aprendizaje basado en exploración y descubrimiento, no en repetición. Entonces dijo, ¿sabes qué? Cambiemos el contrato social entre padres de familia, estudiantes y maestros, para que el nombre del juego no sea, yo hago como que estudio, pero en realidad repito, y tú haces como que calificas y los padres se hacen los locos. Sino que lo basamos en exploración y descubrimiento con un cambio radical. Los profesores impulsando la exploración y el descubrimiento y los padres de familia ayudando a estas cosas. Diseñó por primera vez en esa época, los años 80, al comienzo, un lenguaje de inteligencia artificial, que era su tema del doctor Papert, para niños de primaria. Ese fue el que pusimos en las escuelas de Costa Rica, en el año 86. Y luego empezó a trabajar con hacer que el aprendizaje se volviera material. Y entonces de la teoría constructivista de Piaget se fue a hablar con él. ¿Quién es el que más sabe? Él era experto en inteligencia artificial y computación. Preguntó quién es el que más sabe en el mundo de educación. Piaget agarró sus maletas y fue, tocó la puerta y dijo, me dicen que usted es el que más sabe de esto, venga, hablamos. Pero Piaget hizo su trabajo. Él llegó con el tema de decir, quiero diseñar una máquina que aprenda. Y Piaget le dijo, estás resolviendo el problema equivocado. Lo que hay que hacer es diseñar máquinas que le ayuden a los niños a aprender. Y esa fue la estrategia que desarrolló, que hoy en día el doctor Enrique mencionó que la universidad ya está trabajando en eso, robots que hacen los niños comandados por el celular y que les enseñan la ciencia y las matemáticas en esa condensación de una manera radicalmente distinta. Hace tiempos que estaba yo reclamando, ¿sí? ¿Por qué no enseñamos las matemáticas de otra manera? Si llevamos 50 años de fracasos. Casi toda la civilización de los jóvenes latinoamericanos odian las matemáticas. Eso nos convierte en civilizaciones de bajísima competitividad. No es un asunto de que te quieras dedicar o no a la ingeniería, si eres abogado, artista, lo que sea, tienes que saber amar a las matemáticas.
Y nosotros en las escuelas enseñamos lo contrario. O sea que cada hora de clase que damos de matemáticas nos aseguramos de alejarnos del objetivo. Trabajé en el laboratorio de la IBM por algunos años y me dio la oportunidad de trabajar las matemáticas de otra manera. Conocí a Benoit Mandelbrot, murió el año pasado, le rindo acá un homenaje a Benoit Mandelbrot, autor de la teoría de los fractales, que se basa en el teorema de la autorreplicación. Dice, toda rama es una transformación no lineal del árbol. Entonces, la mayoría de nuestras mentes es capaz de ver transformaciones muy simples. Aquella cosa es la mitad de esto, o una tercera parte. Es muy raro que uno de ustedes me diga, aquello es 7/16 del... No. Y menos aún una transformación compleja. Pero cuando entras a las transformaciones complejas encuentras que en la naturaleza la geometría fractal describe mejor los fenómenos de la naturaleza que la geometría euclidiana, que es la resultante de una guerra que perdimos. O sea, perdieron los filósofos de la razón pragmática contra los filósofos de la razón pura, y como ganaron los de la razón pura, entonces aprendemos geometría euclidiana. Pero nos ayuda poco para resolver algunos de los problemas que tenemos. No sigues el cauce de los ríos, ni la orografía del planeta, ni nada con estas formas. Ustedes ven estas formas y las ven replicadas en la naturaleza. Es una geometría mejor. ¿Por qué no la enseñan en las escuelas? Hay un factor. Se necesitaron computadoras para poder desarrollar esta geometría. Entonces uno puede trabajar la geometría fractal si tiene una computadora. A papel y lápiz no se puede. Por eso no está en las escuelas. Y lo mismo otras cosas que aparecieron, ¿no? Aquí está el fenómeno de todos los que tenemos un celular estamos usando el fenómeno de la superconductividad, que es otro ejemplo de cosas que nos pasan, de los impactos de la tecnología en la educación. Todos nosotros en la escuela aprendimos que el cobre es un material conductor, ¿verdad? Y que la cerámica es un material aislante, ¿verdad? Eso fue cierto. Ya no, porque hay óxidos cerámicos que transmiten la corriente eléctrica sin pérdidas a baja temperatura. Y el premio Nobel que le dieron a los científicos del fenómeno de la superconductividad fue porque nunca se vivió en las universidades del mundo una carrera más grande que conseguir el fenómeno de la superconductividad a temperaturas cada vez más altas. Eso se fue consiguiendo y hoy los tenemos en los celulares, en las computadoras y en los trenes bala, en los trenes magnéticos. Tiras en un riel corriente eléctrica que genera un campo magnético, montas encima un tren, le pones un motorcito eléctrico que genera un campo magnético de dirección contraria, el tren flota, le pones una turbina atrás, 700 kilómetros por hora flotando sobre los rieles. Esos cambios empezaron a generar temas de competitividad y prosperidad. Aquí hay unos estudios que empiezan a marcar cómo los impactos de la tecnología tienen que ver con el ingreso per cápita de los países. Entonces empiezas a ver cómo se aglutinan ciertas civilizaciones en el desarrollo mundial. Y todo esto era un cuento hasta que apareció gráficos como este, en donde por primera vez se miden el Producto Interno Bruto per cápita y el índice de conectividad de los países. Entonces lo de la conectividad tenía que ver. Claro, miren, aquí están los países de baja conectividad y este es su Producto Interno per cápita, y aquí están los de alta conectividad. Les dice, ¿de qué grupo quieres ser? El gráfico parecería ofensivo de no ser porque invertir en conectividad es mucho más barato que en la mayoría de las apuestas que estamos haciendo para el desarrollo de nuestros países. Estamos gastando el poquito dinero que tenemos en estrategias de desarrollo que son más lentas y que producen menos resultados que algunas de estas. Entonces es un tema de considerar desde el punto de vista de la política económica y de la política del desarrollo cuando se toman decisiones. Y el asunto se agrava
porque entonces empezaron a aparecer predictores de cómo será el estado de competitividad de las naciones dependiendo de la carga cognitiva de sus ciudadanos. ¿What? Despacio, a ver, va de nuevo. Mides la carga cognitiva de los ciudadanos por sus habilidades y mides cómo esa carga cognitiva se usa en la economía. Entonces hay países que tienen alto nivel de desarrollo, pero que su economía es extractiva todavía. Un caso es México. Hay petróleo, lo sacamos crudo, lo vendemos en los mercados, luego compramos gasolina cara ahí en Texas, no sé si no pasar la frontera, refinan la gasolina y la devuelven, cuesta 4 veces más, pero eso no ha importado mucho. Y las habilidades cognitivas de la sociedad para generar esa economía son bajas. Hay economías, como en Taiwán, estaba aquí ahora la señora embajadora, en donde la carga cognitiva es altísima. Entonces generan niveles de desarrollo muy altos. Entonces aquí está Japón, Singapur, etcétera, y nos vamos quedando atrás con las economías en ese nivel. Desde el punto de vista de la preparación del talento, quiero compartir con ustedes un estudio en el que tuve la oportunidad de participar de las Naciones Unidas, que proponía hace unos años, apareció hace como unos 5 años, este tema que me parece que es una profecía, pero es lapidaria. Miren ustedes, ahí está. Se los leo. Para el año 2020 se manejarán las universidades con un sistema de extraterritorialidad, de ofertas que compiten por aspirantes de todas las geografías con base en 3 factores. Factor número 1, originalidad de los contenidos y de los programas. Claro, con sistemas como el que describió Enrique hace un rato, de los cursos masivos, abiertos, en línea, puedes tener 200,000 estudiantes en un curso de todas las geografías y todas estas cosas. Entonces, a menos que tengas conocimiento original, lo que tú das en tu clase hoy, se los digo a todos ustedes, seguro ya está en un curso de esos MOOC o en el edX, que es la alianza del MIT, Harvard y Stanford para poner todos sus cursos en internet gratuitos. Entonces, a menos que hagas originalidad en contenidos y programas, todo lo que estamos haciendo es irrelevante y los estudiantes lo pueden conseguir bajándolo de internet de cualquier otra universidad. Ya está. Facilidad de acceso. Bueno, les estoy diciendo. La fila, el horario, el sello, el papel carbón, todavía sé que hay algunas que usan. Frente a download en el celular. Ahí está, una app, la bajas. ¿Curso de qué? Ingeniería Aeronáutica 2 del MIT. Me tomé uno. Un amigo que es piloto me metió en el rollo y entonces tomé un curso de Ingeniería Aeronáutica 2 hace poco, bajado gratuito del MIT, con el profesor que hace maravillas de sus estudiantes allá en este asunto. Tiquitico. Facilidad de acceso y flexibilidad de los planes. No quiero ofender, amo tanto esto de la educación que lo digo con dureza y respeto. Pero conversábamos hoy al mediodía que intentar, eso lo decía Maquiavelo, no hay nada más difícil en el mundo que intentar hacer cosas nuevas. Intentar cambiar el currículum de una carrera en una universidad de América Latina, ¿no es cierto?, es una aventura de mínimo 2 años. En estos MOOCs, los currículums los cambian diariamente. Diariamente. O díganme que no. A ver, yo ya viví eso. Presentas el plan, se lo pasas al jefe de carrera. El jefe de carrera lo lleva con el decano de la facultad
hay que esperar reunión del consejo, que es una vez cada 3 meses, se pasa al consejo, el consejo le da un first review, y el primer review dice que hay que mandar documentación adicional, que no entendieron, que no, bueno, entonces mandas de nuevo, second review, hay que esperar otros 3 meses, total, se acabó el año y no está aprobado el cambio. Vamos al siguiente año, total, de ahí a que se apruebe el cambio, se implementa, se preparan los profesores y tienes el primer graduado en un plan, les decía yo, es como tomar hoy, esta tarde, algunos de ustedes pueden salir de aquí convencidos, cachos, voy a meter mi plan de reforma, y decir hoy que llegara un decano a decirle, ya, graduamos nuestros estudiantes por primera vez, toda esa cosa, son expertos en XP, Windows XP, porque en el momento en que se tomó la decisión, pasó por las diferentes aprobaciones y todo eso, ya tenemos ingenieros graduados en XP. Ese mundo está viviendo la universidad hoy. Impacto de la tecnología es al revés, es perverso. La universidad está sufriendo los embates de los cambios de la tecnología a una velocidad que les cambia su manera de trabajar. Otra más. Tenemos aquí el tema de la formación de los profesores. En una estrategia que tuve la oportunidad de participar, por primera vez la UNESCO abrió, y entonces participó Intel, Microsoft, Cisco, grandes corporaciones que llevan el liderazgo de este tema, junto con grandes universidades y ministerios de educación del mundo, y dijeron, mire, ¿saben qué? Para los maestros, organicemos una matriz de capacidades y niveles. ¿Qué quisiéramos que pase en un periodo determinado de tiempo? Pues que todos nuestros maestros tuvieran nociones básicas de educación, es un primer nivel, luego profundización y crecimiento del conocimiento, y aquí están las maneras de lo que hay que hacer en pedagogía, solución de problemas complejos, etc. Y el tercer nivel es creación y generación de conocimiento. Entonces arrancas de alfabetización y tienes que terminar en creación y generación de conocimiento. Y aquí están varias de las habilidades que debe desarrollar y las condiciones cada uno de nuestros educadores. El plan de la UNESCO es decir, tienes que agarrar cohortes de maestros y empezar a meterlos todos en el primer nivel, asegurarte que las cohortes llegan hasta el final y convertirlo en un sistema virtuoso. Ya no tienes ni en las escuelas ni en las universidades maestros que no son capaces de llegar al tercer nivel, que es el conocimiento de habilidades sociales, la autonomía y la independencia, el manejo de las herramientas dominantes, la política de innovación. Esto es lo que hay que hacer en las clases. Entonces es por cohortes, por generaciones. Déjenme pasar muy rápidamente. Estuve en el Foro Económico Mundial hace unos 4 años y me tocó una sesión que se llamaba Las 7 Plagas, donde grandes líderes del mundo, de todas las áreas, universidades, empresas y todo eso, dijeron, ¿cuáles son las 7 plagas que azotan a la humanidad? Y bueno, grandes discusiones y todo eso. Traje 4 de esas, que las mencionaron ahí, para no alargar mucho. Una es, fíjense, la urbanización de la sociedad. La ecuación es simple y lapidaria. 80% de los 9.000 millones de personas que tendrá el planeta para el año 2030 estarán viviendo en ciudades. Así dice. Y entonces tenemos un problema, porque la forma como están diseñadas las ciudades hoy es absurda, sigue la misma tecnología de hace 200 años, y las ciudades están diseñadas para producir infelicidad. El estrés y los embotellamientos y los peligros y toda clase de cosas, como están definidas las ciudades hoy, son una fuente de infelicidad. ¿Y saben qué? De los 9.000 millones de personas, el 80% va a vivir en ciudades. Pero ¿saben qué es lo más grave? En América Latina ya no hay que esperar, porque ya el 80% de la población de la mayor parte de los países de América Latina ya está viviendo en ciudades pésimamente diseñadas. Ahí estamos amontonados todos.
Entonces, oye, toda la ciencia que sabíamos, todo lo que entendimos, ¿por qué no se aplica en el diseño de ciudades? Entonces, abre el espacio para que cambiemos nuestra forma de ver en el diseño de las ciudades. Siguiente problema, el agua. La cantidad de agua es más o menos la misma. Un ser humano no puede decir que el promedio de consumo de agua de un ser humano crece exponencialmente. Entonces, dentro de 5 años vamos a tener individuos que beben 500 veces más agua que este año. No, el consumo es finito. Entonces, ¿dónde tenemos el problema? Dos cosas, las fugas y la forma como producimos ciertos bienes. Entonces se hacen unos cálculos. Producir un vehículo o producir un par de pantalones consume muchísima más agua que toda la que realmente se consume en una ciudad. Y las pérdidas en general son de 35% en los acueductos. Dice, a ver, ¿no tenemos ninguna solución para esto? Pónganse a trabajar. Hay que pensar nuevo todo este asunto. Para darles una curiosidad, un dato de curiosidad. La IBM se declara hoy. IBM, cuando menciono el nombre, todo el mundo piensa PCs. No fueron PCs, nunca fueron, eso fue una cosa ahí. Eran mainframes, eso fue su negocio. Software fue el gran negocio de la IBM. Por muchos años, cuando los mainframes funcionaban con un software que solo vendía la IBM. Ya está. Hoy se declaran la empresa del mundo, la organización del mundo que más sabe sobre agua. ¿Y sabe qué dijeron? Una gran capacidad de innovación. Dicen, si ese es un problema tan grave de la humanidad, vamos a necesitar inventar una tecnología cuyo nombre y forma no conocemos hoy para gestionar el agua. Si para hacer el censo de los Estados Unidos inventamos la computadora, para manejar el agua inventaremos otra cosa que no sabemos cómo es, pero que vamos a necesitar para manejar el agua. ¿Ven qué interesante? Bueno, otros, calentamiento global, seguridad pública. Esos temas en esa sesión dieron origen a una discusión sobre que pues no tenemos las respuestas a estos problemas porque las organizaciones destinadas a resolverlos se miran a sí mismas. Se referían a las universidades. Se miran a sí mismas. Entonces tienen investigaciones endogámicas, que se las leen y se citan los investigadores unos a otros sin resolver ningún problema. Entonces empezaron a aparecer estas cosas. Díganme si tiene sentido o no. Diseñador de vehículos alternativos, con los problemas que tenemos de costo de gasolina. El mundo va hacia vehículos alternativos, estamos claros, ¿no? Con la pirámide poblacional que mencionó Enrique hace un rato, nos van a aparecer cosas como, miren, por aquí está, mira, lo de granjero vertical que mostró, diseñador de partes corporales, asesor en bienestar de la tercera edad, porque se ve el problema poblacional que tenemos, prestador de servicios aeroespaciales, profesor virtual. ¿Les suena raro? Ya estamos ahí. Planeador de urbanismo interactivo, gestor de recursos híbridos, guías para revertir climas, diseñador de extensiones neurológicas, las nuevas carreras. ¿Sí? Ahora, no voy a hacer el ejercicio porque no quiero molestar, ¿no? Levanten la mano en sus universidades cuáles de estas ya están aprobadas por el Consejo Académico. Rápido, vámonos de ahí. Tengo un tema más denso académico que dejé aquí porque como iba a ser público universitario y todas esas cosas, pero me lo voy a saltar y voy a concentrarme en un par de puntos que son muy importantes para compartir con ustedes en este viaje a Nicaragua. Participé en un equipo de desarrollo prospectivo de la Secretaría de Economía, del Ministerio de Economía de México, durante un periodo intenso, muy prolongado de tiempo, con expertos verdaderos del tema de prospectiva. Hace muchos años que yo trabajo en ese tema.
que no es un tema de, fíjense ustedes, marco claro la diferencia, no es un tema de adivinar el futuro, es un tema de diseñar el futuro. Dice, esto es lo que quiero que pase y lo hacemos que pase. No es algo que nos mandan, no es regalo divino. Hacemos que el futuro pase. Entonces, nos encomendaron identificar los sectores estratégicos en donde podríamos hacer crecer la economía mexicana. La economía estaba creciendo al 2%, muy insatisfactorio, ¿sí? Para el mismo periodo, yo le decía al doctor ayer, dice, para el mismo periodo yo estaba viviendo en Panamá y en Panamá la economía estaba creciendo al 12%, dice, nada en el mundo estaba creciendo a esa velocidad. Y México al 2%, dices, pues están bien lejos, ¿no? Bueno, se encontraron estos sectores que son los sectores de la economía mundial que más crecen, para ver qué podíamos hacer en México. Entonces pusimos el radar, encontramos eso y entonces se encontró aeroespacial, industrias creativas, alta tecnología médica, diseño estratégico, sistemas operativos urbanos, Internet of Things y la industria de contenidos. Atención con esto. Esto es lo que más crece en la economía del mundo. Ya no te importa ni la ideología, ni el país, ni nada. ¿Qué es lo que más crece en el mundo hoy? Esto. Díganme qué tajada de eso puedo yo comer. Ese es el punto. Eso no lo dijo el secretario de Economía. Costó mucho trabajo. Cuando llegamos con la idea de que México debería ser un jugador en la industria mundial aeroespacial, el subsecretario nos contestó, oiga, no pueden armar un bocho, el bocho es el Volkswagen ese chiquito, ¿no? Dice, no podemos armar un bocho bien que no se le caigan las puertas. Quiero ver un piloto americano que le digan que el avión al que se va a subir tiene partes mexicanas. A ver si se sube. ¿Sí? Causó risa. A nosotros no nos dio mucha. 5 años después, tenemos una industria con 427 empresas inversionistas extranjeras aposentadas en México haciendo desarrollo aeroespacial. Y esos cuates que no sabían armar bochos que se les caigan las puertas, hacen pedazos de satélites. Se acaban de ganar un premio por optimizar las turbinas de General Electric. 30% de eficiencia, un chavo de Tlaxcala, ahí cerquita a Puebla. ¿Sí? Un ingenierito que lo dejaron solo una noche, se puso a jugar con la computadora, optimizó los saberes de la turbina y durante un mes estuvo trabajando, haciendo mediciones de rendimiento hasta que fue y se las mostró al jefe. Dijo, si hacemos esto, miren los rendimientos que da. El jefe no creyó, él insistió, llamaron unos ingenieros, vinieron ingenieros de Alemania que eran los que les diseñaban a la General Electric la sala desde las turbinas. Los tipos no podían creer. Cuando hicieron las mediciones dijeron, ni se nos hubiera ocurrido. Premio a la empresa, premio a todo el mundo. La empresa ganó un montón, 30% de eficiencia en la sala de la turbina. Cuento esta historia, me encanta, porque la di en una conferencia igualita a esta en Puebla. Y al final se paró, cuando yo dije eso, un señor allá atrás y dijo, doy fe de que eso es cierto, porque el muchacho del que están hablando es mi hijo. Y tiene 2 hermanos que se lo acaban de llevar para Alemania y tal, bueno, todo el cuento. Industrias creativas. ¿Qué vimos? Que el cine, los videojuegos y la animación digital solitos crecen al 18%. Nada está creciendo más en el mundo. Y cuando fuimos otra vez con la Secretaría de Economía a decir, oigan, un buen negocio como país para México, para invertirle y cambiar toda la política económica, tomar una decisión de Estado, meter el proyecto en el gabinete y todas esas cosas, es la industria de videojuegos. Ja, ja, ja. ¿Me estás diciendo que ese, que es un producto para vagos, que no es de primera necesidad, que no resuelve ningún problema, es un sector estratégico de la economía mexicana? Póngase serio. Ya empezamos, les voy a contar enseguida esto, ya se me acabó mi tiempo. Les voy a contar estos dos. El tema de
industrias creativas y el de Internet of Things. Pero de una vez, por si se va la luz o aquí el moderador dice caput, ya, o se acaba la batería del micrófono, lo que sea, o apretan el botón ese que le dan a uno con los micrófonos y dice, ¡pah! Ya. ¿Qué tienen en común estas cosas? Evidencia, señores del jurado. Economía de la mente, basada en la mente. Déjenme explicarles rápidamente esto. Diseñamos una cosa que se llama la ciudad creativa digital. Nos dieron un pedazo de la ciudad de Guadalajara, pónganse ahí. ¿Y qué prometimos? Dos cosas. Traemos a todas las personas del país que están trabajando en esto y los agrupamos, porque es una industria muy dispersa, es muy basada en talento individual. Y conseguimos atraer inversión extranjera directa a las grandes multinacionales del tema a venir a aposentarse con nosotros y generamos gran exportación de talento. Tu objetivo es traer inversión y exportar talento, esto lo hace. Totalmente basado en la mente, no necesitamos gran infraestructura, no hay que poner energía, no hay que poner agua, no hay que poner rieles, no hay que poner autopistas, no hay que poner bodegas, no hay que poner plantas, no hay que poner puertos. Una infraestructura de conectividad que es la misma que usa el resto del país y ya estás. Tecnología cambiando el manejo del conocimiento y convirtiéndolo en una nueva economía. Miren, estos son los sectores, cine, videojuegos, animación digital y todo eso. ¿Qué encontramos cuando abrimos cada una de estas cajas? Primero, que hay una gran convergencia de las tecnologías. Hoy el cine se hace con animación digital. De las 20 películas más taquilleras del año pasado en cine, 18 tenían componentes de animación digital y las otras 2, pura animación digital. ¿Qué te marca eso? Que el cine en unos añitos va a ser animación digital. Pero la animación digital realmente donde está presente es en los videojuegos. Noticias, el año pasado, por primera vez, la industria de los videojuegos vendió más que toda la industria del cine a nivel mundial con sus Óscares, alfombra roja y sus actrices y sus actores. La suma de los dos es una industria de un tamaño descomunal. Entonces ya estamos encontrando qué parte de ese pastel vamos a comer. Y entonces aquí vienen todos estos. Solo por este auditorio me detengo un instante antes de que explote el micrófono en el tema de e-learning. ¿Por qué está ahí? Porque es el sector mayor consumidor de lo que el cine, la animación digital y los videojuegos van a producir en los próximos años. ¿Por qué? Porque en esos MOOCs que estamos mencionando, en esos cursos masivos en línea, ¿qué es lo que tú vas a querer? Pues una simulación en los procesos de aprendizaje con calidad cine, manipulable dinámicamente en tiempo real por el usuario como los videojuegos y con el comportamiento de las imágenes de animación digital como quien hace una simulación de un proceso químico, de ingeniería o de lo que ustedes quieran, o de medicina. Entonces el mayor consumidor de toda esta industria no va a ser el público como lo es hoy en las taquillas, sino los procesos de aprendizaje de los próximos años que sustituirán las clases presenciales de las universidades buscando altísima calidad con estos componentes. Esa convergencia de tecnologías generó una convergencia intelectual que es denominada hoy, es un nombre provisional, es un letrerito puesto con alfileres en la puerta, que se llama transmedia. ¿Qué es eso? Déjenme decirles, nuevas narrativas. Porque lo que va a pasar es que ya no vas a escribir un guión de cine, ¿no? Porque no vas a trabajar con actores, vas a trabajar con programadores de computadoras que hacen las simulaciones de lo que hacían los actores. Pero tampoco vas a escribir un videojuego como lo escribías antes con un programa de videojuegos, porque ahora vas a tener que hacerlo con calidad cine. Entonces tienes que hacer otras cosas con el manejo de las luces y todo esto. Total, la suma de todo eso crea un lenguaje que no existe hoy, que es
un lenguaje transmedia de narrativas que ya no son guión, que ya no son texto, que ya no son como libro y que ya no son videojuegos, sino la suma de eso, pero pensada intelectualmente para eso. Muchos profesores hicieron trampa cuando llegó Internet y agarraron las viejas notas de clase y las subieron a Internet. Eso no es transmedia. Transmedia es que como tú sabes que tus usuarios van a interactuar contigo, escribes de una manera distinta. Pequeña historia, rápido. En México se celebra con mucha frecuencia, siempre, el Día de Muertos. Un escritor amigo escribió un libro, una novela, sobre los zombies que estaba de moda esos días, ahora en octubre pasado. Lo publicó y terminó su escrito diciendo: puedo asegurar que a las 5 de la tarde 2 o 3 zombies estarán intentando subirse al metro de la estación Valderas, del metro de la Ciudad de México. 5 minutos después, en su blog, le llega una fotografía con unas flechas marcando 3 individuos, los 3 zombies y la hora, 5:03, abordando un vagón del metro en la estación Valderas. Al rato le llegó una foto de unos zapatitos rojos. Dice: una niña, que no sabemos si es zombie o no, perdió sus zapatitos en el metro. ¿Sí? 10 minutos después, la foto de la niña con los zapatitos, y la mamá y todos felices y todas esas cosas. El escritor dice: yo cerré la novela en octubre, todavía no termino, ya no es mía. La gente se metió y está escribiendo, entonces me mandan animaciones, me mandan juegos, me mandan escritos, me mandan un montón de cosas. El libro ya no es mío, es un libro colectivo, escrito popularmente con las nuevas herramientas. Ese es el primer esbozo, el primer dibujo de la nueva civilización de transmedia que les estoy diciendo. Piensen en sus estudiantes, piensen en las tareas que hoy les ponemos y piensen en esta historia de los zombies para ver si las convertimos en problemas de ingeniería o de medicina. Vámonos de ahí. Nos dieron la ciudad de Guadalajara, les iba a explicar todo eso, pero ya no importa. Mire, aquí está la catedral, el teatro Degollado, esto es un peatonal hermosísimo, y aquí está el Hospicio Cabañas, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y la municipalidad nos dio esta zona. Aquí hay esta avenida dividía esta zona, y esta es una zona muy pobre, de puros maleantes, mucho narcotráfico aquí, prostitución, todas esas cosas, y aquí el gran turismo de la ciudad. Entonces, para integrarla vamos a poner la ciudad creativa digital ahí. Ya hablamos con Sony, hablamos con Microsoft, que va a poner la industria de juegos, hablamos con un montón de gente y se van a poner aquí, con grandes edificios, vamos a reformar esto. ¿Y saben qué? Los vecinos de la zona van a ser socios accionistas de las empresas de los chavos que van a hacer desarrollos de transmedia. ¿Me siguen? Economía de la mente. Ya, me voy rápido, otra, ya. Esto genera una nueva opción. Miren lo que nos plantearon. Conté esta historia en Medellín. Son mis cuates, entonces los mismos que me estaban ayudando en Guadalajara, los llevé a que me ayudaran en Medellín. Entonces están armando un proyecto en Medellín, y luego me invitaron a trabajar con el presidente Correa en Ecuador, y entonces hablé con ellos allá y dijeron que también les interesaba y todo eso. Total, en vísperas de la firma del acuerdo del Tratado del Pacífico, se buscó hacer una alianza estratégica de industria creativa entre México, entre Guadalajara, Medellín y Quito, para proponer desarrollos transmedia y venderlos del otro lado del Pacífico, en Corea y el resto del Pacífico. Los asesores nuestros del MIT dijeron: como nosotros les estamos ayudando a los del Pacífico, venga, les digo, esos cuates, si les dan los manuales con las instrucciones, hacen el trabajo a la perfección, pero si los pones a imaginar y a crear, ustedes superan la realidad. Entonces vendan sus imaginaciones del otro lado del Pacífico y allá las convierten en productos. Esa es la idea. Al hacer la ciudad,
empezamos a trabajar con un tema nuevo que se llamaba ciudades inteligentes. ¿En qué se basa? En que le pones sensores por toda la ciudad para que transmitan datos y la ciudad no sea tan bruta, sino que entienda qué hacen sus ciudadanos, cómo operan, qué pasa. Y al hacerlo, empezamos a ver un tema que se llama mallas inteligentes. Ponemos una infraestructura de fibra óptica en toda la ciudad. Entonces uno puede hacer que pones en la ciudad la malla, no cuesta mucho dinero, los sensores son baratísimos. Si tú vas a comprar 1 millón de sensores de temperatura, humedad, iluminación y todas esas cosas, ¿cómo te sale? 20 centavos de dólar. Cuando mucho, los puedes mandar a hacer con tus propios estudiantes, etc. A cada persona con su celular le puedes decir, ¿usted quiere convertirse en un sensor de espectro radioeléctrico hoy? ¿O para esta semana? Descargue esta app en su teléfono y pásese por una oficina de la municipalidad o en cualquier supermercado, te damos un chipcito que lo pones en tu teléfono y a partir de ese momento tú eres un sensor móvil de espectro radioeléctrico, lo que quieras, temperatura. Y entonces la ciudad acumula montones de información sobre cómo opera la ciudad, qué pasa en la ciudad, qué datos tenemos. Eso genera millones de datos. Cuando empezamos a ver eso, empezamos a encontrar que los sensores se pueden comunicar entre sí, sin intervención humana. Y al hacerlo, generan unas posibilidades inmensas. Entonces, esas posibilidades, espérenme, les digo, aquí está. Esas posibilidades son tales que millones de objetos, que pueden ser un chipcito que ahora van a venir para pegar, como, ¿cómo se llama eso? Sticker, ¿no? No me acuerdo cómo se llama eso. Sticker. Lo puedes pegar en todas partes. Entonces uno puede pegar un sensor donde quiera. Uno aquí, otro acá, otro allá, otro acá. Personas con un sensor ahí. Le pegas al que quieras, un sensor. Ponemos unos chavos a que los programen. Y luego viene la pregunta. ¿Para qué conectamos? ¿Para qué conecto yo esto con los extinguidores y con la lámpara de allá y con el aviso de la puerta? Si yo les hago la pregunta a la mayoría de ustedes, yo puse el sensor aquí, puse otro allá y puse otro allá, ¿me pueden decir como para qué podría servir? La mayoría de nosotros sería incapaz de dar una buena respuesta. Pero para eso están los estudiantes en las escuelas. Les decimos a los de secundaria, tienen 2 semanas, ármense un proyecto e imaginen qué cosas pudieran hacer. Y ahí viene un negocio de la nueva economía. Todos aquellos que desarrollen respuestas a por qué conectar objetos entre sí, van a generar un gran negocio solo en propiedad intelectual. Y todos aquellos que se sienten a programar código para desarrollar esa idea, van a generar aplicaciones que al descargarlas generan un montón de recursos. De manera que son las nuevas formas de la economía que van a generar todo esto. Esta era la parte que les dije que me voy a saltar, que era una cosa muy académica de para dónde van todas estas civilizaciones. Y cerrar un poquito con el tema del impacto de la tecnología en los sistemas educativos de los próximos años. Un pequeño ejemplo rápido. Miren este teléfono tridimensional, tiene una aplicación 3D, geoposicionamiento, y no sé si es visible para todos allá atrás que hay unos letreritos aquí al lado de la torre. Bueno, el estudio en el que yo participé, que se llama Horizon Report, búsquenlo por ahí, dice que la tecnología que más impacto hará en la educación en los próximos 5 años será la realidad aumentada, que es una cosa muy simple. Tú sacas tu teléfono, enfocas un objeto con el teléfono, ves esos letreritos que están ahí, le picas al letrero y entonces ahí está toda la historia, la política, la ingeniería, los costos, lo que sea sobre la torre, todo lo que ha sido publicado sobre la torre. Hay una liga de esas, dice, aquí están todas las fotografías de los japoneses que se paran frente a la torre a tomarse una foto, porque ellos se pusieron de acuerdo y pusieron un sitio, y entonces todos los que se paran frente a la torre a tomarse una foto, la suben a ese sitio. Entonces si le picas ahí, aparecen todos los japoneses que han estado ahí, aparece toda la historia, todo eso. Con una tablet, el joven enfoca un bosque
Y la realidad aumentada tiene bases de datos que le ponen la información sobre en ese bosque de este árbol que estás enfocando vivían estas especies que comían estas cosas, que pesaban esto, los fósiles están en tal lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Imaginen sus clases con estudiantes que cada uno tiene esto. Y ya vienen los de grafeno y todas estas cosas. Estas son las razones por las cuales las tablets van a desaparecer en los próximos 3 años. Ahí están las razones. Y ya con esto cierro. Miren lo que viene, amigos. Este es un inocente, este con cara de inocente, aquí es un termostato. Le pegas un chipcito de esos que les dije y se comunica con todos los objetos de una casa o de un edificio. Cada vez que hay un cambio de temperatura, él aprende. Mira todas las medidas de lo que estaba pasando y aprende. De manera que en 6 meses, garantizado, este termostato sabe sobre el funcionamiento de una oficina más que el gerente, más que sus empleados. Es la primera ola de un mar que viene, que son billones de objetos conectados automáticamente entre sí, aprendiendo. Y veremos una civilización de humanos aprendiendo en las redes al tiempo que los objetos aprenden en las redes. En algunos casos serán nuestros ayudantes y en otros casos aprenden ellos solos para poder desarrollar su función. Nosotros mismos los programamos. ¿Sabe cuándo empezamos? Cuando pusimos esos lenguajes de inteligencia artificial para los niños que les mostré al comienzo de la presentación. Entonces, puedo cerrar diciendo que nos vamos a una inteligencia colectiva para conectar personas, entidades, redes, contenidos, para construir nuevo conocimiento en un espacio común de colaboración. Últimamente estoy trabajando con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, que es un organismo internacional, ahora lo acaba de tomar en dirección el licenciado Guillermo Kelly en México, y estamos desarrollando varios proyectos. Quiero mencionarles 2 que son relevantes por ser proyectos regionales para ustedes. Uno es un proceso para la profesionalización y la certificación de docentes para toda América Latina, y otro que es un laboratorio de pruebas sobre estas tecnologías y su impacto en la educación, para que los países no tengan que gastar todos individualmente en encontrar el mismo resultado. Hacemos unas pruebas regionales con participación de los países, de manera que los que están interesados pueden hablar conmigo al final sobre ese tema. Yo espero que me den mi caballo bayo y ustedes se merecen uno cada uno.